Pues de la mano de Cáritas Vizcaya y de Radio Popular Herri Ratia vamos a aprovechar precisamente para acercarnos a la realidad, una realidad pues muchas veces ignota, otras veces desconocida y algunas veces incluso despreciada, sobre todo desde el ámbito masculino. Hoy, para introducirnos en las reflexiones y en la tertulia, está con nosotros Izaskun Landaida. Ella es directora de Emakunde. Izaskun, ¿qué tal? Kaixo. Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya. Muy buenas. Y Óscar Seco, director de Inclusión de la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeon. Izaskun, ¿cómo va precisamente el foro desarrollándose? ¿Qué tal ahí? Bueno, pues la verdad es que estamos muy contentas, ¿no? Este año hemos conseguido aglutinar más de 155 actividades en torno al foro. Sabéis que es un foro que nosotras organizamos y coordinamos, pero que se nutre de las actividades que organizan diferentes entidades de nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues poner en valor y agradecer el hecho de que hay entidades, como digo, que desde diferentes ámbitos, el empresarial, sindicatos, universidades, asociaciones o Cáritas, por ejemplo, ayuntamientos, pues que han organizado diversas actividades en el marco del foro y, por tanto, pues nuestro agradecimiento, ¿no?, más sincero. ¿Eso significa que cada vez se está tomando más conciencia precisamente de lo que puede suponer la igualdad, de que hay que reivindicar esa igualdad? Sí, yo creo que lo que tratamos, el mensaje que tratamos de trasladar a la ciudadanía con el Foro para la Igualdad es que, pues para avanzar en igualdad necesitamos que todos y todas, desde nuestros respectivos ámbitos de decisión, nos impliquemos en esta tarea, ¿no? Y un poco queremos que el foro sea el reflejo de esa sociedad que se va moviendo desde diferentes ámbitos y va dando pasos a favor de la igualdad, porque sin duda ello es trabajar por una sociedad mejor, ¿no? Lo que sí está claro es que parece que desde la propia Administración donde se han dado los primeros pasos o los pasos, digamos, determinantes a la hora de seguir, ¿no? Óscar, eso en la Administración, por ejemplo, sí es algo que se cuida especialmente, ¿no? Se cuida además a muchos niveles. Se cuida a raíz, sobre todo a partir de la Ley Vasca de Igualdad. Hay una obligación para todas las administraciones para trabajar y desarrollar y dar impulso al ámbito de la igualdad en relación con los propios funcionarios que trabajan, con los propios empleados, con la ciudadanía, para trabajar transversalmente, para trabajar entre departamentos, para trabajar entre instituciones. La colaboración es inexcusable desde entonces, es la herramienta y para movilizar a la ciudadanía también. Esa es la gran estrategia en la que llevamos trabajando y empeñados, pues ya son 10 años, 11 años, ¿no? Sí, quizás consigo. Yo creo que además es algo que tenemos que poner en valor, ¿no? La colaboración interinstitucional entre los diferentes niveles institucionales, ¿no? Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. Y además remarcar que tras la aprobación de la Ley de Racionalización del Gasto, Euskadi es la única comunidad autónoma en la que sus ayuntamientos mantienen la competencia y la inversión en materia de igualdad. Y nos parece que esto es clave para poder avanzar en esta materia, ¿no? Y el fruto de los avances conseguidos en este 10º aniversario de la Ley para la Igualdad, yo considero que precisamente está en esa colaboración interinstitucional, ¿no?, donde el 6º Plan para la Igualdad, que la ley marca que debemos de aprobar cada legislatura, establece cuál es el marco, a dónde queremos ir, pero después cada institución, pues en función de ese marco elabora sus propios planes y ahí la coordinación interinstitucional es clave. Carlos, organizaciones, por ejemplo, como Cáritas, también han interiorizado ese mensaje, primero porque lo llevan en el ADN, todo hay que decirlo, ¿no? Pero lógicamente sí que ha podido servir de referencia, ¿no?, lo que está haciendo la Administración en estos momentos. Sí, sin duda, hay el empuje, las fortalezas de lo público y lo privado es evidente, que es necesario en estos momentos, ¿no? Nosotros lo único que hacemos es visibilizar una realidad que a nosotros se nos produce cada día, ¿no? El pálpito habitual en nuestra organización Cáritas es un pálpito muy femenino, ¿no? No solo porque
nuestro voluntariado casi el 80% es mujer, sino porque en el ámbito de la desigualdad y de la pobreza, las que fundamentalmente suelen coger las riendas de las familias o de las situaciones de dificultad son las mujeres, ¿no? De tal manera que la aportación de una organización como la nuestra a todas las intuiciones que la administración pública tiene, yo creo que es crítico, ¿no? Porque pone visos de realidad de primera línea de playa, las intuiciones desde el ámbito político al ámbito de la realidad y sobre todo de la pobreza. Cuando llegamos a este punto de consenso, observamos precisamente de que sí, que hay iniciativas, que se dan pasos, hay que seguir dando evidentemente muchos más pasos, pero ¿qué es lo que está fallando para que eso parezca que no se interioriza globalmente? Por ejemplo, sigue habiendo claras diferencias, por ejemplo, salariales entre hombres y mujeres, sigue habiendo claras diferencias en el acceso de las mujeres a los puestos directivos. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo? Bueno, pues que todavía seguimos viviendo en un modelo androcéntrico y que el cambio a una sociedad basada en modelos igualitarios pues exige un cambio de valores y de creencias que no se consigue de la noche a la mañana, sino que para que esa transformación sea duradera y de calado, pues necesita mucho trabajo y tiempo, ¿no? Que más nos gustaría que tener la fórmula mágica para que estas transformaciones se pudieran dar de la noche a la mañana, pero la historia, ¿no?, nos demuestra que es a base de mucho trabajo y sin duda necesitamos la implicación de toda la ciudadanía, ¿no? Es evidente que se han producido cambios, afortunadamente, pero también hay que señalar que estos no se han producido de forma natural, sino es porque detrás ha habido una voluntad y un compromiso para que esto se pueda desarrollar así, ¿no? Y por tanto, bueno, pues necesitamos continuar trabajando en esta línea e intentando cambiar esas creencias y esos valores que todavía imperan en nuestra sociedad. Sí, yo creo como Izaskun, el gran problema que todavía tenemos es cultural. Si puedo poner como un ejemplo, es el siguiente. Hemos desarrollado hasta el máximo las políticas de conciliación. Tenemos muy buenas políticas de conciliación, pero te pregunto, ¿quién concilia? Las mujeres. ¿Por qué a los hombres les cuesta renunciar a una parte de su trabajo, de sus opciones vitales para cuidar un bebé, para cuidar a un mayor? ¿Por qué lo hacen siempre las mujeres? ¿Por qué seguimos feminizando las políticas de cuidados? Pues realmente porque estamos enfrascados en un problema, en un dilema cultural que no hemos resuelto. Ese es el problema. ¿Por qué cuando una pareja se plantea y decide adoptar decisiones de este tipo, siempre quien asume la decisión de menor relevancia social es la mujer? Bueno, pues este es el reto. Estas son las preguntas que tenemos que hacernos cada día. ¿Por qué pasan? Y al final tenemos que descubrir lo que desde el empeño de mi departamento para esta legislatura es lo que llamamos los micromachismos. Las pequeñas prácticas que cada día, consintiendo o tolerando pequeños chistes, pequeñas gracietas o con pequeñas prácticas de quién reparte la comida en casa o quién hace qué tareas o quién realiza qué funciones, al final acabamos desarrollando políticas de desigualdad, políticas que son al final la que producen este modelo cultural en el que estamos cada día inmersos, ¿no? Sí, de todas formas, yo también creo que es momento de valorar los avances, ¿no? Muchas veces salen noticias trágicas que parece que nos desmontan todo el chiringuito, ¿no? Que nos desmontan todo el camino avanzado, y sin embargo yo creo que tenemos que también poner las luces, ¿no? Las luces de todo lo avanzado. Yo creo que no estamos en una sociedad ni siquiera parecida de hace 25 o de 30 años, no tiene nada que ver con nuestra sociedad, ¿no? Nos queda por avanzar muchísimo, las cifras son escandalosas aún, ¿no? Pero yo creo que el avance cultural, la normalización de estos mensajes que estamos mandando no se entenderían, digamos, hace unos años, y ahora mismo es socialmente casi contrario decir lo opuesto, ¿no? Yo creo que hemos avanzado muchísimo, hay muchísimas señas y luces que mostrar, y siendo conscientes de lo que nos falta, yo creo que nos tenemos que felicitar como sociedad de lo avanzado, a pesar de que, como digo, creo que nos queda mucho por avanzar.
Sí, pero de todas formas no es un problema local, ¿no? Porque no estamos hablando de algo nuestro simplemente. Es que miramos a todos los países de nuestro alrededor y ocurre exactamente lo mismo en todas las sociedades, incluso en aquellas que se supone que tienen que ser referencia. Sí, así es un problema global, universal. No en vano estamos hablando de un problema estructural, ¿no? Y bueno, pues que para solventarlo necesitamos, como decíamos antes, bueno, pues de diferentes medidas que vienen desde diferentes ámbitos, ¿no? Por eso el mensaje que queremos trasladar desde el foro es precisamente que es desde diferentes ámbitos y adoptando medidas desde bueno, diferentes espacios donde vamos a poder conseguir avanzar, y ahí bueno, pues hacer especial incidencia en las decisiones que cada persona en su ámbito de influencia adopta diariamente, ¿no? Que pueden ser decisiones que vayan a favor de la igualdad o por contra sean decisiones, bueno, pues que lo que están es enrocándonos en esas posiciones o posturas que queremos desterrar de nuestra sociedad, ¿no? Comentaba Óscar antes lo de los micromachismos. Es cierto que eso existe, eso es evidente y no hace falta solamente prestar oídos un ratito para darse cuenta, ¿no? de cómo no sé, va a resultar muy complicado, ¿no? Claro, es que además se les llama micromachismos no porque sean pequeños, sino porque son casi imperceptibles. Entonces eso hace que sea más difícil detectarlos, con lo cual también es más difícil bueno, pues tomar conciencia de que debemos de actuar, ¿no? Ante determinadas situaciones que, aunque en un primer momento puedan parecer pues que no tengan importancia, es ahí donde está el origen, es ahí donde se inician o nacen esas desigualdades que, si no se cortan o erradican a tiempo, pues pueden degenerar en múltiples manifestaciones de la violencia contra las mujeres, ¿no? Como decía Bonino, son pequeñas, casi imperceptibles desigualdades, pero que continuadas en el tiempo pueden causar efectos devastadores como los causan, ¿no? Y yo creo que uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos es que la desigualdad se manifiesta de una manera mucho más sutil, y también yo diría que vivimos en el espejismo de la igualdad, ¿no? Reconociendo que hemos avanzado muchísimo, porque así es, y no se ha producido de una manera natural, sino que ha sido gracias al compromiso y al trabajo continuado de muchas personas desde diferentes ámbitos. Sí que es cierto que a veces consideramos que ya hemos alcanzado bueno, pues la igualdad, y por tanto no vemos la necesidad de continuar trabajando en esta línea, ¿no? Y el hecho de que esas desigualdades se manifiesten de una manera no tan clara como podían manifestarse o presentarse hace 40 o 50 años, pues sí que también dificulta el visibilizar esas desigualdades y la necesidad de continuar trabajando, ¿no? Hay un capítulo que yo creo que a todos nos debe preocupar como sociedad, evidentemente, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las nuevas generaciones, los que vienen por abajo. Yo no quiero ser pesimista. Antes decía Carlos que había que poner las luces en lo positivo. Evidentemente hay que ponerlas, ¿no? Pero también hay una realidad que no se nos tiene que ocultar. Y es que resulta que los estereotipos machistas se están repitiendo en jóvenes adolescentes que se supone que están criados ya en un ámbito de tolerancia, de igualdad, con un sistema educativo que les ha explicado otros valores, otra forma de vida. Y resulta que hemos visto que reproducen, vamos, lo más rancio de la sociedad, en muchos casos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde fallamos? Yo creo que volvemos al problema cultural. Ahora nosotros estamos poniendo el foco en los problemas que surgen en los noviazgos adolescentes, porque hay una situación realmente espeluznante de dominación y de control, en muchos casos, del chico sobre la chica. Y cada vez son más los centros escolares que lo denuncian y que nos llaman para alertarnos ante situaciones que, incluso controlando por el móvil, por el WhatsApp, a la chica en horas en las que sabe que la chica está en el descanso, en el recreo del colegio o del instituto, y le está controlando todo el rato para ver qué es lo que hace, para ver con quién habla, para ver... Eso está pasando hoy. Es una situación acreditada de violencia de género. O sea, contra eso tenemos también que alertar y ponernos en guardia como sociedad, ¿no?
Sí, en este sentido señalar que el pasado día 28 celebrábamos la Topaketa Beldur Barik, que como sabéis es un concurso audiovisual cuyo objetivo es precisamente que la gente más joven, los chicos y las chicas, reflexionen acerca de todas estas cuestiones y esas reflexiones se plasmen en formato audiovisual y se suele hacer un concurso con las obras que presentan, ¿no? Y como decía, el 28 de este mes pasado tuvo lugar en Amurrio esa Topaketa Beldur Barik, donde, cuyo el objetivo principal es trabajar precisamente la prevención de la violencia contra las mujeres entre la gente más joven y que, por un lado, facilitar herramientas a las chicas para fortalecer o para ayudar a su empoderamiento personal y, por otro lado, a los chicos para que cuestionen los modelos de masculinidad imperantes, ¿no? Y en este sentido yo creo que hay que poner en valor que cada año se presentan más trabajos a concurso, como en las primeras ediciones de ese concurso se identificaba violencia contra las mujeres casi exclusivamente con violencia física. Hoy ya son capaces de identificar la violencia como el origen de esa violencia, dónde están las desigualdades. Y precisamente este año se ha hecho una especial incidencia sobre el amor romántico, los problemas que ese tipo de creencias y de ideas pueden causar, sobre todo en la gente joven, todo el tema del control a través de las nuevas tecnologías, etcétera. Y yo creo que no podemos generalizar. Es evidente que los datos nos muestran que debemos de continuar trabajando y de una manera constante y permanente en el tiempo, pero también me gustaría poner en valor y sobre la mesa todo ese trabajo realizado por tanta gente joven de este país que está comprometida, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que esto nos lleva a hacer una reflexión como sociedad, ¿no? Porque al final esos chicos y chicas no son extraterrestres, viven en la sociedad en la que todos y todas vivimos, y yo creo que debemos hacer una reflexión acerca del tipo de mensajes que les estamos trasladando en las familias, en los centros educativos, a través de los medios de comunicación. Al final están en construcción y todos esos mensajes que reciben, que muchas veces no son precisamente los más igualitarios, pues también tienen su peso, ¿no? Por tanto, hay que tener muchísimo cuidado. Está claro que la influencia de un adolescente o menor no viene tanto desde arriba, sino desde los iguales en muchos casos, ¿no? O de factores exógenos. Lo que ve, por ejemplo, en el mundo audiovisual, etcétera, y que muchas veces le condiciona también. Eso podríamos ya derivarlo, por ejemplo, a situaciones, antes hablabas, claro, el control con un móvil al final no deja de ser otra forma de violencia de género, ¿no? Entramos en una sociedad que, también tiene unos rasgos de violencia importantes. Ya sé que no es generalizado, pero ya si pasamos al mundo adulto, hoy mismo salió un dato desde el año 2007, desde que se tienen registros hasta ahora, 370.000 mujeres en todo el Estado, 370.000, que es una barbaridad, han necesitado protección policial. Eso dice poco de una sociedad, porque no estamos hablando de una cantidad controlable, por decirlo de alguna manera, estamos hablando de cifras descomunales. Lo que evidencia es que estamos ante un problema de amplia magnitud, ante una vulneración de un derecho humano, el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres, y que, para hacer frente a esta problemática tenemos que hacerlo desde diferentes ámbitos, porque, como digo, estamos ante un problema estructural, ¿no? En cuyo origen está una sociedad que todavía sigue siendo androcéntrica, que considera en muchos casos, aunque afortunadamente hemos cambiado, que los hombres son superiores jerárquicamente a las mujeres, y es eso lo que tenemos que tratar de corregir, ¿no? Es cierto que se ha avanzado, pero todavía nos queda camino por recorrer, ¿no? Para llegar a ese punto de tolerancia cero, y en cualquier caso estos datos lo que evidencian es la magnitud de esta vulneración del derecho humano a la vida libre de violencia contra las mujeres, y que es un problema que tenemos en nuestra sociedad. Y también en este sentido decir que, aunque los datos sean así de crudos, sí que también aquí se ha producido una evolución, ¿no? Porque hasta hace 12 años no existían ni estadísticas que recogían datos relativos a violencia contra las mujeres.
e incluso podemos decir que se consideraba que este era un problema del ámbito privado y que había, y hoy afortunadamente, aunque sí que es cierto que queda camino por recorrer hasta llegar al punto de tolerancia cero, bueno, pues cuando se produce un hecho de este tipo y se organizan movilizaciones, la gente sale a la calle. Bueno, yo creo que esto también no es algo que se ha producido porque sí, sino que por detrás ha habido pues un mensaje claro por parte del movimiento de mujeres, asociaciones, bueno, pues que nos han interpelado a todas las personas que conformamos esta sociedad, pues a plantarnos, a salir y a manifestar nuestra posición contraria, ¿no? Y es por ahí por donde debemos de insistir. Mujeres, Carlos, que en muchas ocasiones quedan en una situación de vulnerabilidad tal que tienen que acudir a servicios como el de Cáritas, ¿no? Sí, por su situación a veces de precariedad económica o física o soledad o aislamiento o dependencia, ¿no? Todo lo que estamos diciendo nos da para pensar, ¿no?, que esto es un gran maratón, ¿no? Que está muy bien las pequeñas acciones que en determinado momento de días internacionales o semanas específicas, ¿no?, pero que la cosa es de maratón, ¿no?, y que no podemos aflojar los niveles de atención, que en cada una de las edades tenemos que aplicar quizás diferentes medidas también, ¿no?, y que no podemos esperar una solución definitiva o inminente, ¿no?, sino que yo creo que es también eso, desde el convencimiento de que esto es posible, el seguir, ¿no?, RQR un poco activando todo aquello que sea posible, ¿no?, para conseguir estos objetivos, ¿no? Desde luego nosotros vemos las situaciones de precariedad de las personas que se acercan, de las mujeres que se acercan a nuestros servicios, ¿no? Ya digo que casi el 80% de las personas que se acercan son mujeres, ¿no? O por lo menos las situaciones de fragilidad están lideradas por mujeres, ¿no? Y eso también nos da a nosotros una perspectiva diferente, una perspectiva de que la capacidad de asumir la dificultad en el campo, la mujer tiene una capacidad distinta, yo diría superior para afrontar, ¿no?, las situaciones de precariedad y de dificultad, ¿no? Para nosotros es un el testimonio de esas mujeres nos anima un poco a continuar, ¿no?, en esta carrera de fondo, ¿no?, que yo creo que todos debemos de seguir activando. Sí, yo quiero hablar también de los hombres que están empeñados en esta pelea, ¿no? Hay muchas iniciativas, ya ha hablado Izaskun antes, de hombres trabajando nuevas masculinidades, hombres que se juntan, padres que se juntan para trabajar parentalidad positiva. O sea, yo creo que hay nuevos modelos de ir inculcando una nueva cultura a la sociedad, que son lo que al final tenemos que ir trasladando a nuestros hijos, lo que tenemos que ir comunicando, lo que nos hace a nosotros mismos ir cambiando, ir transformando la sociedad de raíz, ¿no? Yo me quedo para mí con hace poco el minuto de silencio en Miribilla en el partido del Bilbao Basket contra el Real Madrid, que fue espectacular, el recuerdo de las 2 víctimas que ha habido por violencia machista en Vizcaya este año. Para mí ha sido un gran ejemplo de la ciudadanía vizcaína. Y con eso me quedo, ¿no?, con los clubes de fútbol, de baloncesto que han guardado un minuto de silencio, que se han puesto la camiseta con el punto morado, con el punto lila, ¿no? Hay muchas iniciativas que se están desplegando en nuestro universo más cercano que realmente son conmovedoras, son alentadoras y que además nos hacen conscientes de lo que antes decía Carlos, de que esto está cambiando. No, que hay cambios, eso sí que es evidente, ¿no? Claro, uno levanta la vista, si me permitís, del ombligo, de nuestro ombligo, y mira al resto del mundo, y entonces el panorama. Hoy mismo Cáritas presentaba también su calendario para este año 2016, recordando algunos de los hitos, ¿no? Te encuentras desde gestos heroicos de mujeres, que son las que normalmente, en la mayoría de los casos, son las que cocinan en sus casas, pero en épocas de escasez son las primeras que dejan de comer, ¿no?, para que coma y alimente a su familia. Pero también es cierto que están invisibilizadas en muchos lugares del planeta, y si nosotros nos alarmamos por la violencia que observamos en casos... no puedo minimizar el dato porque hablamos de casi 50 mujeres asesinadas este año, evidentemente, ¿no?, pero hay lugares del planeta donde, vamos, la cifra es descomunal, los feminicidios están a la orden del día, ¿no? Sí, precisamente estos días hemos estado en El Salvador y hablaban, según los datos que ellas tenían, que es algo en lo que han empezado a trabajar hace poco,
hablaban de más de 600 feminicidios al año, ¿no? Y eso sin todavía tener recogidas bueno, pues todas las estadísticas, ¿no? Sin duda, como decíamos, estamos ante un problema universal y según en qué sitios vivas, en qué países nazcas, la situación de las mujeres es muchísimo más cruda, ¿no? Y es esa la realidad. En cualquier caso, también en esos países aprendes al ver la fortaleza con la que las mujeres bueno, pues, tratan de hacer frente, ¿no?, a estas situaciones y cómo son capaces frente a la adversidad de unirse, por ejemplo, mujeres pertenecientes a diferentes partidos políticos, acordando una agenda común y bueno, pues siendo conscientes de que el trabajo en red, de que el trabajo entre todas ellas y bueno, pues aplicando la sororidad, como se suele decir, ¿no?, siendo solidarias y compañeras, bueno, pues cómo es la manera de poder continuar y seguir adelante en contextos muchísimo más complicados que el nuestro. Lugares en los que, bueno, dar ese paso simplemente para afrontar esa realidad es jugarse la vida, sí, o sea, literalmente. Así es. Hay, en el caso concreto que hemos conocido, pues la figura de las defensoras de derechos en El Salvador, que son amenazadas de muerte, incluso en muchas casas de mujeres pues tienen zonas de refugio para poder atender a esas mujeres que, bueno, pues convencidas de que deben de hacer esa labor para defender los derechos, pues son amenazadas, ¿no? ¿Deberíamos señalar con el dedo a aquellos que hacen esos comportamientos o que mantienen esos comportamientos machistas, es decir, dejarles en evidencia en esta sociedad? Yo creo que sin duda. Además es una sociedad en la que estamos trabajando mucho con la imagen, ¿no?, o con un tipo de solidaridad de flash, ¿no? Es decir, funcionamos a golpe de imagen, y entonces yo sí creo que es necesario visibilizar de una manera, ridiculizar o poner en evidencia, ¿no?, cosas que quizá no le damos importancia. Antes hablábamos, pero yo sí creo que es necesario ridiculizar, ¿no?, poner un poco en contraste, en espejo, para que seamos más conscientes, ¿no?, y poder enfrentar a una realidad que consideramos a veces normal, ¿no?, y que desde luego no tiene nada de normal. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por utilizar también a veces un nuevo modelo de llegada de noticias que es de impacto, ¿no? Pues bueno, pues utilicemos el impacto, ¿no?, para evidenciar y ridiculizar las situaciones. Sí, bueno, no solamente señalarlos, ¿no?, sino igual ir un poquito más lejos, porque cuando llega un crimen, por ejemplo, entre nosotros, tenemos el nombre y los apellidos de la víctima y las iniciales del agresor. En muchas ocasiones, ¿no? Sí, solamente, quiero decir. Son diferentes tratamientos, ¿no? En ese sentido, también desde la Comisión Begira, que es una comisión, bueno, pues que lleva funcionando en el Instituto desde hace años, bueno, pues se está intentando hacer un trabajo con los medios de comunicación y bueno, pues hemos llegado a consensuar un código deontológico y decálogos, bueno, pues a la hora de bueno, pues tratar las noticias relacionadas con la violencia de género. Ahora está en fase de exposición pública y bueno, pues esperemos que podamos aprobarlo y lo que es más importante, pues poco a poco a través de los diferentes medios de comunicación, de prensa escrita y visual, bueno, pues ir poniéndolo en la práctica, ¿no? Bueno, me lo pones fácil porque tendría que preguntar ahora, bueno, ¿y cómo actuamos o cómo actúan los medios de comunicación ante la violencia de género? Porque igual resulta que estamos hablando también de un sentido postural cuando llegan los días de, pero de repente bajamos la guardia en el tratamiento normal de la información. ¿Cuál es vuestra percepción? Bueno, yo creo que se ha evolucionado también en ese sentido, ¿no? Sí que es cierto que hay diferencia de unos medios a otros, pero sí que es también cierto que en la medida en la que hay personas más sensibilizadas dentro de las propias redacciones y los medios de comunicación, también el tratamiento de las noticias, bueno, pues es más adecuado, ¿no? En todo caso, bueno, pues insistir en la necesidad de que en redacciones y medios de comunicación pues haya personas
bueno, pues que tengan conocimientos y bueno, pues la visión necesaria para incorporar la necesaria perspectiva de género, ¿no? Y por ejemplo, en las noticias relacionadas con violencia contra las mujeres, pues dejar a un lado el amarillismo e insistir en el origen de la violencia contra las mujeres, en la desigualdad que está en ese origen y en la necesidad de erradicarla si queremos tener una sociedad libre de violencia contra las mujeres, ¿no? Porque en la medida en la que tengamos una sociedad más igualitaria, menos espacio habrá para la violencia contra las mujeres. Sí, lo que pasa es que muchas veces igual estamos pidiendo explicaciones de por qué razón ocurren las cosas y resulta que estamos dando unas argumentaciones que prácticamente tiran por tierra todo el trabajo, ¿no? Sí. Cuando decimos, bueno, pues una cuestión de celos, se llevaban bien, le preguntamos al vecino, sí. Utilizamos fuentes decorativas para ilustrar una noticia y es donde empezamos a cometer errores de bulto, ¿no? Sí, sin duda yo creo que hay que dejar bien claro que nada, absolutamente nada justifica la violencia contra las mujeres, que puede haber circunstancias que en algún momento sean agravantes, pero que en el origen de esas actuaciones y de la violencia contra las mujeres está esa desigualdad, unas relaciones de poder que se quieren seguir manteniendo y perpetuando a través de la utilización de la violencia contra las mujeres, ¿no? Y yo creo que este es un mensaje que tiene que calar y quedar bien claro entre la sociedad, ¿no? Y bueno, una de las últimas encuestas que se han hecho desde el Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno sí que señala que el 75% de la ciudadanía considera que hasta que no tengamos una sociedad igualitaria, pues no vamos a tener una sociedad libre de violencia contra las mujeres, y conecta directamente igualdad con violencia contra las mujeres, y bueno, yo creo que esto es un gran avance, ¿no? Estoy pensando la fecha, ¿cuándo puede ser esa llegada? ¿Cuándo llegamos a esa meta? No sé si es como una especie de zanahoria que vamos persiguiendo y nunca alcanzamos, ¿no? Lo digo porque tampoco, es que yo decía al principio, no encontramos referencias en ningún otro país, ¿no? Digamos, en todos están presentes precisamente esas desigualdades. Sí, pero bueno, no de la misma manera. Es decir, puedo pecar de pesimista, ¿eh? Sí, no de la misma manera. Yo sí creo que hemos avanzado. Yo sí creo que quizá te puedas referir a los países nórdicos, claro, en cuanto a los datos que aparecen de violencia contra las mujeres. Nos sirven de referencia para muchas cuestiones y de repente aquellos que viven en más tolerancia, más igualdad y resulta que tienen... Sí, lo que está claro es que todavía el problema persiste aún en esos países, ¿no? Pero lo que también es cierto es que en los países más igualitarios y donde mejor o más fácil ven las desigualdades, más fácil también se denuncia, ¿no? Es lo que un poco nos trasladaban en la experiencia que en El Salvador habían llevado a cabo con unas unidades de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no? En determinados lugares. Y en ese sentido señalaban las personas expertas que en la medida en la que tú ofreces seguridad y confianza a las mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, ellas se atreven a denunciar y a sacar a la luz determinados casos de violencia que hasta ese momento existían, pero que no afloraban porque no consideraban que se daban las condiciones necesarias para ellas poder denunciarlas, ¿no? Es lo que nos contaban las personas expertas de allí, que había sucedido con unas unidades de atención a mujeres víctimas que habían localizado en determinados sitios, ¿no? En lugares concretos. Y con la violencia contra las mujeres también en nuestros países sucede lo mismo, que los datos que conocemos son los datos relativos a las denuncias, pero sabemos que hay muchos otros casos que permanecen ocultos y que también nuestro trabajo debe de ser prestar la mejor de las atenciones a las mujeres que son víctimas de violencia, hacer prevención y sensibilización para evitar, pero sin duda también tenemos que generar las condiciones adecuadas para que todas esas violencias que permanecen ocultas afloren, ¿no? Y en la medida en la que tengamos una sociedad más concienciada, también debemos de estar preparados y preparadas para que esos casos puedan aflorar más, ¿no? Sí, bueno, también es cierto, ¿no? Que hay más facilidad para la denuncia, afloran más, y por eso hay la discusión, esa vieja discusión que se suele poner sobre la mesa. Ahora hay más violencia que antes, menos que antes. Bueno,
Tampoco yo creo que ese es el... Sí, la visibilización, que en principio se tramita como una mala noticia, ¿no?, cuando se conoce un caso, pues por otro lado tiene quizá ese aspecto, no quiero llamarlo positivo, pero sí ese aspecto donde agarrarnos de que somos capaces de generar unos medios para que las mujeres en esa situación puedan expresarlo, ¿no?, puedan comunicarlo o puedan solicitar ayuda, ¿no?, o apoyo. De tal manera que eso, que cuando se produce un hecho complicado, ¿no?, que nos quiebra la confianza, lo que tenemos que, digamos, es retomar un poco, yo creo que las ganas de seguir adelante y de continuar trabajando. Cuando una mujer se acerca fundamentalmente a Cáritas, Carlos, ¿se tiene también en consideración precisamente esos aspectos de qué es mujer o simplemente se visibiliza el problema? Bueno, se visibiliza el problema, ¿no? Al final, cuando a una persona se le acoge en su globalidad, ¿no?, con todos sus condicionantes ambientales, su familia, sus dificultades a veces en el lenguaje, o bueno, se acoge la persona en su globalidad, ¿no? El problema está que cuando uno tira del hilo, igual empieza a descubrir también problemas ya familiares. Sin ninguna duda, y hasta donde podemos llegar nosotros, ¿no?, que también a veces en determinados momentos no podemos llegar a la profundidad de la realidad de sufrimiento y a las historias personales, ¿no?, que cuando las conocemos también tratamos de visibilizarlas, digamos, como testimonio, ¿no?, de superación de las circunstancias, ¿no? De manera que no hay un tratamiento específico, es decir, por ser mujer, ¿no?, sino porque simplemente tú eres capaz de solicitar un apoyo, un acompañamiento o una situación personal o familiar en la que nosotros podemos echar una mano o acompañar, ¿no?, en esa situación. Lo mismo, Carlos, lo mismo, Óscar, que existe en Cáritas, que se visibiliza que hay una mayoría femenina. En inclusión, por ejemplo, ¿cuál es la situación? Mira, en el servicio de inclusión, que trabaja con los mayores cotas de exclusión social, de la alta exclusión, la relación de mujeres-hombres es de 9-1, 9 hombres por una mujer. Aquí la primera constancia que tenemos pasa lo mismo en situaciones de exclusión vinculadas a adicciones, que es las relaciones 8-2. 80-20 es el coeficiente de relación. Pero esto primero nos debe hacer caer en la cuenta de que los instrumentos que están ahora puestos en marcha para valorar la exclusión tienen un sesgo de género que estamos empeñados en descubrir. Y por otra parte, también hay una cosa que no se toma en cuenta. Si comparamos una persona que está durmiendo en la calle, solamente con el dato de si es hombre o es mujer, te puedo decir que la vulnerabilidad extrema que sufre una mujer que está durmiendo en la calle sobre la que tiene un hombre, aun sabiendo que las dos situaciones son de vivencia extrema, la mayor vulnerabilidad, la mayor gravedad de la situación de la mujer se pone de manifiesto por la pura evidencia. Es una situación absolutamente de las más extremas que hay en esta sociedad. Puede una persona estar en la calle y es una situación extraordinariamente grave, pero cuando es una mujer, lo es aún más. Y esto hay que caer en la cuenta de esta circunstancia, ¿no?, de que quien vive, sabemos que la mujer vive en situación de mayor vulnerabilidad social, porque nos lo dicen todos los estudios. Sabemos que es la mujer la que tira de las riendas en muchas familias, cuando está al frente, familias monomarentales, pero también sabemos que cuando la mujer está en exclusión social está en muchísima peor situación que cuando lo está un hombre. Sí, en las rentas de garantía de ingreso también, de 10 personas perceptoras de renta de garantía de ingresos, 6 son mujeres, ¿no? Esto, entre otras muchas cosas, lo que nos indica es que a la hora de diseñar los diferentes proyectos y programas para dar respuestas a esas personas perceptoras de esas rentas o de otras ayudas, pues debemos de tener en cuenta la perspectiva de género, ¿no? Es decir, las situaciones, necesidades diferenciadas de mujeres y hombres, ¿no?, para poder dar la mejor de las respuestas, pues a esa realidad que se da, ¿no?
Sí, la situación de vulnerabilidad de las mujeres, estoy recordando algunos de los comentarios que aparecen en este calendario de Cáritas para este 2016 y se habla de la máxima vulnerabilidad cuando alguien es mujer, ¿no? Y estoy pensando ahora casos tan extremos como, por ejemplo, el terremoto de Nepal, donde resulta que las mujeres por la noche no se atreven, cuando están en los campamentos, ni siquiera al servicio porque son víctimas de agresión, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, en los campamentos de refugiados que ahora mismo hay en Europa, resulta que se está constatando una mayoría de abusos precisamente en el género femenino, ¿no? Es una que llama mucho la atención. O sea, da la sensación prácticamente de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que esto es estructural también, claro. Sí, sí. Bueno, y de hecho los informes que se realizan desde el ACNUR, otro tipo de organismos especializados, sí ponen sobre la mesa pues esa realidad, ¿no?, que acabas de comentar, ¿no? Como las mujeres en esas situaciones extremas, ya sean en los campamentos de refugiadas, de personas refugiadas o en otros contextos, pues que sufren, son víctimas de violencia y que hay que tener en cuenta, ¿no?, que su situación es diferenciada a la de los hombres. Bueno, si tuviéramos que terminar con un mensaje positivo, ¿qué podríamos lanzar? ¿Qué podríamos decir? Porque algo sí que tenemos que hacer, ¿no? Porque desde Emakunde se hablaba precisamente de que en esta sociedad hay que evitar los pasos atrás. Tal vez sea un paso atrás. Primero, bueno, yo creo que el diagnóstico no es un paso atrás. El diagnóstico es tener evidencias de donde no hay que volver a caer, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para seguir avanzando? ¿Cuáles son los pasos que creéis que deberían darse? Yo creo que estar convencidos de que es carrera de fondo y de que en ningún momento podemos permitirnos como sociedad el bajar las manos o el dejarnos o el creer que los objetivos están cumplidos, ¿no? Mantener los niveles de coordinación público-privado, mantener los niveles de atención y activar el máximo número de herramientas para que las personas que en un momento dado necesitan visibilizar su situación lo pueden hacer con la máxima seguridad, ¿no? También intentar que la sociedad culturalmente vaya trabajando en un trabajo delicado y de largo recorrido, que continuemos un poco en ese conjunto de acciones. Bueno, yo creo que debemos de seguir insistiendo, predicando con el ejemplo, ¿no? Pues que todas las personas, bueno, cada una en su ámbito de decisión y de referencia, pues tenemos oportunidad de dar muchos pasos a favor de la igualdad y que con pequeños pasos se va construyendo este camino, ¿no? En cualquier caso, insistir en que esta es una carrera, como bien señalaba, de fondo y que son los 365 días del año, bueno, pues en los que no podemos bajar la guardia, porque sin duda trabajar por una sociedad igualitaria es trabajar por una sociedad mejor, una sociedad más justa, una sociedad en la que se tienen en cuenta pues a todas las personas que en ella vivan y por lo tanto pues más justa y más bueno, enriquecida, ¿no? Yo creo que hay que hacer una doble llamada a cada persona que sufre la desigualdad. La llamada es a que tome conciencia y a que actúe y ponga remedio. Y también a cada persona que es consciente o que vive o que visibiliza una desigualdad en otra mujer, que haga lo mismo, que tome conciencia, que actúe y que actúe proporcionando apoyo, proporcionando ayuda, proporcionando solidaridad. Bueno, pues aquí hemos llegado al final de este recorrido. Lo único, podríamos acabar diciendo que cuando hablamos de derechos de las mujeres realmente habría que estar hablando de derechos humanos. Exacto. Creo que es la parte que deberíamos tener conciencia de ello, ¿no? Pues, y cuando son agresiones contra las mujeres, violaciones de derechos humanos. Por eso, habría que dejarlo simplemente ahí. Yo creo que seríamos conscientes de la gravedad del problema si entramos directamente en ese capítulo, ¿no? Como cuando hablamos de los crímenes, entrar en un capítulo de feminicidio que suena pues a lo que es realmente, ¿no? Asesinatos de esas características. Pues Óscar Seco, director de Inclusión de la Diputación Foral de Vizcaya, Izaskun Landaida, directora de Emakunde, y Carlos Vargos, director de Cáritas Vizcaya. Gracias por estar con nosotros. A vosotros. Eskerrik asko. Eskerrik asko.